Que me han encomendado es hablar sobre los factores que influyen en el desarrollo de la microbiota, con lo cual trataré de ceñirme un poco a este asunto que como veréis no es menor. Un poco el esquema de la presentación es el que se muestra aquí. De modo muy breve voy a hablar un poquito sobre la importancia de la microbiota intestinal, pero ya Evaristo nos ha dado la ponencia anterior y creo que ha quedado manifiestamente claro lo importante que es. Y después voy a tratar de hablar de los factores que afectan a la microbiota a lo largo de la vida, ¿no? En la etapa temprana, durante la infancia, durante la vida adulta y durante la edad avanzada, ¿no? El efecto del envejecimiento en la microbiota. Como bien indicaba el profesor Suárez, señora de la figura de ese que es sin silueta, no sé por qué. Bueno, pues todo nuestro organismo está colonizado por microorganismos. Los diferentes nichos ecológicos. Sí, no, aquí, bueno, nada, se supone. Todos los nichos ecológicos que hay en nuestro organismo susceptibles de ser colonizados, de hecho lo son. Y esto es así no solo en adultos, sino que es algo que se inicia bien temprano en la vida, ¿no? Con el nacimiento pues nos exponemos de una forma masiva a microorganismos y empiezan a colonizarnos por todos los lados. Esta microbiota varía, lógicamente, como se indicaba en la presentación anterior, a lo largo de las diferentes localizaciones de nuestro organismo, pero también dentro del intestino es variable, tanto a lo largo del intestino como un poco en el eje de la mucosa y el lumen intestinal. Con lo cual, pues tenemos una composición microbiana que es compleja, una comunidad microbiana que es muy extensa y en el caso del intestino que además es cambiante a lo largo del intestino. Lógicamente la carga microbiana es menor en zonas que son más inhóspitas para los microorganismos, como puede ser el estómago, mientras que es más elevada en el colon, que les es un lugar pues mucho más favorable. Estos microorganismos, como se ha dicho anteriormente, no se limitan a estar ahí, sino que como consecuencia de estar ahí también necesitan nutrirse, toman compuestos de la dieta, compuestos que se producen en el intestino, los metabolizan y como consecuencia de esa acción metabólica van a producir otros compuestos. Los principales, los que producen mayoritariamente en mayor cantidad, son los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Principalmente acetato, propionato y butirato, que como podéis ver, pues las relaciones entre nosotros cambian de hecho a lo largo de la vida. En los bebés pues, es principalmente acético lo que se produce. De hecho, ese acético es lo que da el olor típico de las heces de los lactantes. Después, durante la vida adulta, pues ya proporcionalmente es menos acético, más propiónico y más butírico, y vemos cómo con el avanzar de la edad, por ejemplo, pues aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta o ramificados. Estos ácidos, como se indicaba en la presentación de Evaristo, principalmente acético, propiónico y butírico, le solemos atribuir efectos beneficiosos, pero como también se indicó, no todo lo que produce la microbiota es beneficioso. Por ejemplo, en el contexto del riesgo cardiovascular, que es la principal causa de muerte, pues está la producción de trimetilamina, la liberación de la molécula de trimetilamina de los alimentos, que después se oxida a óxido de trimetilamina en el hígado y que es un factor de riesgo cardiovascular. Y hace unos días, yo creo que fue la semana pasada, se publicó un artículo en el que identificaba un metabolito microbiano, que es el propionato de imidazol, como un metabolito que estaba implicado en la formación de placa de ateroma. Con lo cual no todo es bueno, tenemos que no ser tan ingenuos de pensar que todo lo que puede hacer la microbiota va a ser bueno. Hay cosas que no son muy positivas y otras que no son pues bastante menos positivas, ¿no? En cualquier caso, esta microbiota, como ya se ha dicho, ejerce diferentes funciones. Esa función metabólica, ¿no? De producción de metabolitos, de producción de vitaminas, etcétera. Una función morfológica. Sabemos que morfológicamente el intestino de un animal libre de gérmenes es muy distinto del de un animal convencional, y el desarrollo inmune, desde luego, es también muy distinto, ¿no? Tiene también esa función protectora, compitiendo por nutrientes, por sitios de unión, inhibiendo la adhesión a la mucosa de patógenos, etcétera, etcétera. Y pues muy en boga, muy en la actualidad, pues el estudio de la relación que pueda tener con el desarrollo cognitivo y la salud mental de los individuos por numerosos mecanismos. Hay muchos mecanismos por los cuales la microbiota puede interaccionar con el sistema nervioso. Pero bueno, esto solo a modo de introducción. Yo lo que venía a hablar hoy aquí era de esto,
de los factores que afectan al desarrollo de la microbiota. Y el problema que tengo es que son numerosísimos. Estos son solo algunos, con lo cual hablar de todos ellos me sería imposible. Voy a tratar de tomar unos ejemplos de cada una de estas fases que se muestran en la diapositiva. Tenemos que ser conscientes que nuestra trayectoria vital va acumulando diversos de estos factores a lo largo de nuestra vida. Y si entendemos esto también, pues igual, bueno, esto junto con cada uno tenemos nuestros genes y adquirimos al inicio de la vida los microorganismos que adquirimos, tal vez sea más fácil entender que, claro, siempre hablamos, es que es muy diversa, es que cada uno tenemos una microbiota diferente, sí, una vida diferente. Y bueno, y un padre y una madre diferentes, salvo el caso de los hermanos. Entonces, bueno, tal vez todos estos factores y la interactuación de unos con otros pues va a definir en gran medida qué somos en términos de microbiota, ¿no? Y estos factores que empiezan a afectar empiezan desde bien el principio de la vida, ya durante la gestación. Hay estudios que han indicado que ya durante el embarazo se puede estar produciendo una primera impronta que vaya a influir en que después en la vida vayamos a tener una microbiota un poco mejor o un poco peor, ¿no? Hay estudios con embarazadas que muestran que durante el último trimestre del embarazo se producen cambios en la microbiota de esa mujer, por ejemplo, se produce un enriquecimiento en bifidobacterias, que son microorganismos que luego van a ser como muy característicos del recién nacido, ¿no? Lo cual sugiere que al final del embarazo pues puede haber ciertos cambios en la microbiota de la mujer dirigidos a favorecer después la transferencia de microorganismos al niño. Y mañana habrá una charla que habla en concreto de esta transferencia materno-filial de microorganismos, con lo cual no me extiendo mucho, pero ya durante nuestra propia gestación ya podemos estar sufriendo factores que van a influir en nuestra microbiota. Después, esto pasa así un poco regular, durante lo que es ya los días iniciales, nuestro nacimiento, pues desde luego la duración del embarazo, que sea bueno, un parto a término o pretérmino, que sea por parto vaginal o por cesárea, que haya exposición a antibióticos, la forma de alimentación del bebé, esto lo veremos un poco en más detalle con algunos ejemplos en las siguientes diapositivas. Bueno, no, para que no tengas que estar tú, me muevo para aquí y ya está. Total, como el puntero no funciona, pues tampoco adelanto mucho. Esto es un ejemplo, es un pequeño paréntesis que quería abrir para señalar que hay una etapa de la vida, que es la etapa neonatal temprana, que es especialmente importante en términos de la interacción entre la microbiota y el hospedador. Y esto es un estudio que se publicó hace unos años ya, pero a mí, bueno, me parece muy bonito, entonces lo uso mucho. En este estudio lo que hicieron los investigadores fue dar dosis subclínicas de penicilina a animales de experimentación y mirar qué sucedía con el fenotipo metabólico de esos animales, si ganaban más peso o menos peso, si acumulaban más grasa o menos grasa, ¿no? Y lo que observaron es que siempre que administraban antibióticos, se producía un fenotipo metabólico de mayor ganancia de peso, mayor acumulación de grasa. Y esto era independiente de que la administración de antibióticos durase solo durante lo que sería la infancia, las 4 primeras semanas de vida de los animales, las 8 semanas hasta que alcanzaban la vida adulta o durante toda la vida de ese animal de experimentación. Con lo cual esta impronta metabólica parece que la administración de antibióticos tan solo en los primeros días podría ser suficiente para inducirla. Lo siguiente que hicieron fue mirar a la microbiota. Y aquí muestro la microbiota de los individuos control y esos a los que se les administró la penicilina durante las 4 primeras semanas. Y, hombre, lógicamente, durante la administración del antibiótico se observaron diferencias en la microbiota de unos animales y de otros. Pero después, más tarde en la vida, esas diferencias desaparecían. Cuando los mirábamos de adultos ya eran sus microbiotas idénticas. En cambio, esta impronta que se generó en este momento, sí era suficiente para que ese fenotipo metabólico permaneciera durante toda la vida. Lo cual nos quiere decir que esta etapa inicial es especialmente relevante. Y lo mismo muestra de otra manera este estudio. Este estudio son unos investigadores que observaron que bueno, en animales libres de gérmenes, la distribución de células inmunes, por ejemplo, en el colon y en el pulmón, era diferente de animales convencionales. Y lo que decidieron es mirar qué pasaba si esos animales le restablecían la microbiota. Iba
a verse alterada esta distribución anómala de células inmunes a diferentes órganos y observaron que cuando restauraban la microbiota en esos animales durante la etapa adulta, el fenotipo no cambiaba. Pero en cambio, si la restauraban en la etapa neonatal, sí que se lograba revertir el fenotipo normal de distribución de células inmunes a esos órganos. De nuevo, poniendo de manifiesto estas etapas iniciales como especialmente importantes. Y esto lo resalto porque voy a centrarme un poco más a la hora de hablar de los factores que afectan a la microbiota en los que están presentes en estas etapas neonatales, ¿vale? Si bien hablaré también de los otros. Esto es importante porque fíjense que la ganancia de peso en el niño, por ejemplo en un niño prematuro, que en ese caso es algo que, bueno, por lo general quieres o deseas que ganen peso bien, pues la ganancia de peso de un niño prematuro al mes de edad pues se relaciona con los niveles de ciertos microorganismos tan pronto como a los 2 días de vida. Y lo mismo se puede observar en niños a término. Es decir, que esa microbiota temprana va a determinar, en cierto modo, también el desarrollo de ese niño, ¿no? Y hay muchos ejemplos de la importancia de la microbiota temprana para el posterior desarrollo. No me enrollo más con esto, ¿de acuerdo? O sea que ahora vamos a empezar ya a lo que es ver factores. Y el primero de los factores que afectan a la microbiota que quería señalar era la edad gestacional, la prematuridad. Aquí se puede ver cuál es el perfil de microbiota de niños prematuros arriba y de niños a término abajo a los 2 días, 10 días, 30 días y 90 días de edad. Y no vamos a entrar en detalles de los nombres, pero pueden ver que los perfiles de colores de las barras son claramente diferentes, ¿eh? Los niños prematuros presentan una colonización más alta por proteobacterias, bueno, ahora se llama pseudomonadota este filo, pero bueno, los nombres tampoco vamos a volvernos locos, y menos colonización por otras cosas como pueden ser actinobacterias o bacteroides. Estos cambios generales en la composición de la microbiota, estos cambios a nivel de filo, de grandes grupos taxonómicos, se ven también cuando lo que hacemos es mirar a microorganismos específicos, a especies concretas de la microbiota, y en este caso a especies pertenecientes al género Bifidobacterium. Aquí se puede ver cómo la prematuridad, de hecho, durante los 3 primeros meses de vida, induce perfiles de especies de bifidobacterias diferentes de los que tiene un niño que nace a término, en el que durante todos esos meses, los 3 primeros meses de vida, es Bifidobacterium longum, su especie longum, la que va a predominar, mientras que en los niños prematuros se produce un poco un switch a los 10 días de edad y aparecen predominancia de otras especies de bifidobacterias. Otro de los factores que resultan muy significativos al inicio de la vida y que van a determinar el desarrollo de esa microbiota temprana es el tipo de parto. Esto se hace, bueno, hace ya más de 10 años que se publicó este artículo en el cual cada puntito representa la microbiota de una madre o de un niño, ¿de acuerdo? Y se ponen en rosa las microbiotas de los niños nacidos por parto vaginal y en rojo allí las microbiotas de las vaginas de su madre. Y se puede ver cómo las microbiotas de los niños nacidos por parto vaginal se agrupan, son cercanas, son parecidas a las microbiotas vaginales de sus madres. Mientras que los niños que nacen por cesárea pues tienen unas microbiotas que se corresponden más con microbiotas de la piel o del ambiente hospitalario. Esto de nuevo es así a grandes rasgos, pero cuando miramos algo tan relevante en niños como las especies de bifidobacterias, podemos ver que el perfil de colonización de especies de bifidobacterias en estos niños durante los 3 primeros meses de vida es claramente diferente también. Es decir, que el tipo de parto está influyendo a la microbiota a nivel general y a nivel de niveles de especies concretas que pueden ser de relevancia en los niños, como son las bifidobacterias, ¿de acuerdo? Otro factor en el que nosotros hemos trabajado, y a mí me parece, bueno, es un factor que siempre me llama mucho la atención, es la exposición a antibióticos, pero en concreto esta forma de exposición a antibióticos, la profilaxis antimicrobiana intraparto. Bueno, como casi seguro todos sabéis, a las mujeres en España durante las últimas semanas de embarazo se les hace una prueba y si están colonizadas por Streptococcus agalactiae, pues les van a poner antibiótico cuando llegan al hospital para dar a luz. Y esto supone que se usan antibióticos en torno al 30% de los casos en la actualidad. Yo creo que en el pasado, posiblemente si uno se va a los 90 o los 2000, posiblemente fuera más. Con lo cual este es un factor
que es la principal forma de exposición a antibióticos en estas etapas iniciales de la vida. Es un factor que está presente con mucha frecuencia. Entonces, pues, bueno, siempre nos pareció un factor relevante, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es como la microbiota, a nivel de diferentes filos, de niños, todos ellos nacidos a término y por parto vaginal, pero unos cuyas madres habían recibido la profilaxis y otros cuyas madres no. Pues podemos ver que los perfiles del desarrollo de la microbiota durante los primeros meses de vida son claramente diferentes. Esta exposición, esto es un antibiótico que se administra a la madre, recordemos. Es un antibiótico intravenoso que se pone a la madre, en algunos casos una dosis de penicilina, dos, depende de cuánto tiempo tarde desde que llega al hospital en dar a luz, pero no es que sea una exposición a antibióticos que uno pudiera considerar ahí masiva para el niño. Y ahora, aún así, tiene un efecto a nivel de grupos, grandes grupos microbianos, de estructura global de la microbiota. Y aquí vemos cómo tiene efecto también sobre el desarrollo durante las primeras semanas de vida de las poblaciones de bifidobacterias, de lactobacilos. Los niños cuyas madres tienen profilaxis van a tener una colonización retardada por bifidobacterias y por lactobacilos, van a presentar niveles más elevados de enterobacterias. Esto va a tener su reflejo en la producción de esos ácidos grasos de los que hablábamos antes, un retraso, niveles más bajos en la producción de acético, que decíamos que es muy característico de los niños. Y va más allá, los perfiles de bifidobacterias, especies de bifidobacterias que colonizan también se ven afectados. Hemos visto también que ese tratamiento antibiótico afecta a la presencia de genes de resistencia a antibióticos en la microbiota de ese neonato, ya desde el inicio de la vida, bueno, y por ejemplo también afecta a los niveles de algunas inmunoglobulinas, se produce un incremento en los niveles de algunas IgCs. Con lo cual, una exposición que parece bastante banal, una administración de antibiótico a la madre, pues es un factor que va a tener influencia en el desarrollo de la microbiota del niño y una influencia que parece bastante significativa, ¿no? Después de, claro, el niño, cómo lo alimentamos es también crítico. Esto también hay diferentes estudios, hay muchos estudios y de hecho el tipo de alimentación es el factor que más se ha visto que afecta a la microbiota durante los primeros meses de vida, ¿de acuerdo? Aquí se muestra en esta figura rosa, estos son diferentes factores y el impacto que tienen en la microbiota y se ve que la alimentación con leche materna es el que presenta un mayor impacto inicialmente. Con lo cual, bueno, creo que esto nos da una buena razón siempre para fomentar la lactancia materna, bueno, siempre que sea posible y en la medida que sea posible, ¿no? Hay metaanálisis, insisto, hay mucha evidencia con respecto al impacto del tipo de alimentación en el desarrollo de la microbiota del niño. Pero aquí quería también ir un poco más allá, ¿no?, de esto de lactancia materna versus fórmula. Hace unos años ya, el grupo de Mari Carmen Collado, pues miraron un poco cuál era el perfil de microbiota en niños que recibían lactancia materna. Aquellos niños que recibían leche materna, pero no de sus propias madres, leche donada, y niños de fórmula. Y vieron que a nivel general la microbiota era diferente entre los niños que recibían leche de su propia mamá y los que recibían leche donada. Era más cercana que la de los niños de fórmula, pero no era exactamente igual. Y nosotros miramos especies de bifidobacterias, la evolución de las especies de bifidobacterias en niños también alimentados con leche materna de su propia madre, con leche materna donada o con fórmula, y vimos que también a nivel de especies de bifidobacterias esas microbiotas eran diferentes, ¿no? Entonces esto quiere decir que dentro del tipo de alimentación leche materna no todo es lo mismo tampoco. Esto posiblemente esté relacionado con la concentración de oligosacáridos de leche materna en la leche de esas mujeres, que a su vez va a depender de su fondo genético y de su dieta, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí tenemos un mecanismo también o un factor que a través de la madre o de la alimentación de la madre puede estar afectando la microbiota del lactante. Estos compuestos son bastante ricos en leche materna, hay entre 12 y 15 gramos por litro de estos compuestos, pero es una mezcla de compuestos realmente como muy compleja, ¿no? Se han descrito más de 200, es un poco complejo. En cualquier caso, se sabe que dependiendo del tipo genético, dependiendo de la genética de la madre, pues aparecen en la leche materna unos oligosacáridos u otros. En mujeres que son de lo que llamamos fenotipo secretor, pues la 2-fucosil-lactosa es el principal oligosacárido que está presente en esa leche materna. Y la distribución de mujeres secretoras y no secretoras pues cambia con la genética a lo largo del mundo.
Lo que se sabe es que, por ejemplo, la composición de especies de bifidobacterias es diferente en estos grupos de mujeres, en función de que ya sean secretoras o no secretoras. Y hace ya algún tiempo nosotros hicimos un pequeño experimento, unos cultivos en el laboratorio, en el que usábamos microbiota de los niños, pero en el laboratorio, y administramos a esas microbiotas 2-fucosil-lactosa. Y observamos que había niños tanto alimentados con fórmula como alimentados con leche materna, cuyas microbiotas eran capaces de utilizar la 2-fucosil-lactosa y otros niños que no. Esto nos llamó un poco la atención inicialmente porque, bueno, uno pensaría que la versatilidad metabólica de las microbiotas de esos niños sería suficiente para usarla, pero no fue así, ¿no? De hecho, bueno, seguimos indagando un poco en ello y haciendo estos experimentos, pero ya con, creo que son 86 niños, pues observamos que, de hecho, no todos, hay aproximadamente un 30% de los niños cuyas microbiotas no son capaces de degradar la 2-fucosilactosa y aproximadamente la mitad de los niños, un poco más, tienen microbiotas que de hecho no son capaces de degradar otro de los oligosacáridos que está presente a niveles altos en la leche materna, que es la 3-fucosilactosa. Con lo cual, pensamos que esto puede estar relacionado con ese beneficio o esas diferencias entre los niños que reciben leche de su propia madre y los que reciben leche donada. Tal vez la leche donada en algunos casos no hace pareja con la capacidad de la microbiota de ese niño, ¿no? Luego esto nos generó algunos resultados también interesantes y que a mí me traen a la cabeza un poco el tema del mutualismo, el parasitismo. Estos son resultados, esto es la producción de la liberación de los monosacáridos constituyentes de la 2-fucosilactosa en el medio de cultivo en el que hemos incubado esos niños que son muy buenos usando 2-fucosilactosa, los que la usan pero no tan bien y los que no la usan. Y lo que estamos viendo aquí es que realmente hay más degradación que utilización de los monosacáridos, es decir, en cierto modo al verlo decimos aquí hay alguien muy tonto, porque está produciendo monosacáridos libres que otros microorganismos pueden utilizar. Y entonces, bueno, los sospechosos habituales para nosotros son siempre las bifidobacterias. Hicimos análisis metagenómicos y vimos que, de hecho, en los niños que utilizaban 2-fucosilactosa, fueran los que la usaban muy bien, o los que la usaban un poco más despacio, pero que la usaban lo que tenían era una microbiota enriquecida en bifidobacterias. Pero cuando fuimos a mirar los perfiles de especies de bifidobacterias, no fuimos capaces de encontrar realmente un perfil claro. Y esto nos sorprendió un poco, porque hay ciertas especies de bifidobacterias que se han vinculado siempre con la utilización de estos oligosacáridos, ¿no? Y, por ejemplo, nos llamó mucho la atención este niño que usaba 2-fucosilactosa y que lo que tenía era Bifidobacterium dentium. En nuestros análisis metagenómicos solo nos aparecía la especie dentium. Y esto, bueno, nos estuvo ahí un poco dándole vueltas y curiosamente, en un congreso de la FEMS que se celebró la semana pasada, pues había una comunicación de un grupo irlandés describiendo los genes de utilización de 2-fucosilactosa en Bifidobacterium dentium. Con lo cual son cosas que siempre hemos vinculado a especies como Longum, su especie infantis, y la cosa es algo más compleja que eso. Puede haber diferentes especies de bifidobacterias que estén proporcionando esas capacidades en diferentes niños. Y decía lo del mutualismo, bueno, o parasitismo, no lo sé, porque en uno de los niños que eran muy buenos utilizando la 2-fucosilactosa, cuando miramos qué cambios se producían en esos cultivos en los diferentes grupos microbianos, observamos un incremento muy grande de lactobacilos. Y claro, nos sorprendió, porque los lactobacilos no están descritos como microorganismos que tengan esa capacidad metabólica. Entonces nos alegró, porque decimos, bueno, tenemos un lactobacilo aquí capaz de usar 2-fucosilactosa, esto estaría muy bien. Entonces procedimos a intentar aislarlo y no lo logramos. Lo intentamos de todas las maneras y siempre nos llevábamos en asociación en la misma colonia un lactobacilo y una bifidobacteria. Y al final logramos separarlos. Y cuando los pones juntos, la pobre bifidobacteria, por eso decía que hay algún microorganismo un poco tonto y deben ser ellas, permite, a raíz de esos monosacáridos que se liberan al medio, que el lactobacilo pues aumente y se multiplique mucho. Pero no logramos ver ningún beneficio para ella misma. O sea, con lo cual, no sé si estamos... Bueno, la intuición te dice que deberías pensar en un mutualismo, pero no lo tengo tan claro, ¿no? Lo que sí está claro es que las bifidobacterias son eso, especialmente generosas, digámoslo así. Bueno, ya pasada esa etapa justo en torno al parto, pues
el niño va creciendo y la exposición a antibióticos, ya administrados al niño en este caso, ya no es profilaxis intraparto, durante el primer año de vida, pues va a tener una influencia también. Este es un ejemplo de la combinación de AMPI y Genta, que es, bueno, la que más se usa durante el primer mes de vida en niños. Son antibióticos administrados a niños a término durante el primer mes de vida. Y aquí se puede ver como incluso a los 2 años de edad, esa administración de esos antibióticos, que son de uso bastante común en niños pequeñitos, pues afectan la microbiota, y esos efectos en la microbiota perduran hasta 2 años, ¿eh? Se produce en las etapas iniciales, al final del tratamiento antibiótico, una reducción de microorganismos que solemos considerar comensales, que son estos que por aquí, Fecalibacterium, Pregotera, bla, bla, bla. Un incremento de enterobacterias, esto casi siempre está presente cuando hay antibióticos. Después, entre los 12 y los 24 meses, observamos que algunos de estos grupos no se han recuperado todavía, con lo cual es un efecto a largo plazo importante. Estos niños, después de este antibiótico en el primer mes, no volvieron a recibir antibióticos nunca. O sea, que es antibióticos en el primer mes y efectos realmente a largo plazo. También se mantenía un enriquecimiento, niveles más elevados de genes de resistencia a antibióticos en esos niños, incluso a los 2 años de vida, con lo cual parece que son, que los tratamientos antibióticos realmente tienen ese impacto a largo plazo que puede mediar, como decía Rosaura antes, pues algunos efectos o un riesgo mayor de algunas enfermedades con posterioridad, ¿no? También, como decía, enriquecimiento en genes de resistencia a antibióticos, que a lo mejor no tiene ninguna relevancia al final, pero bueno, por ahí andan. Quiere decir, es un tratamiento antibiótico y eso es un efecto pues no deseado de algunos de esos tratamientos antibióticos. Luego el niño sigue creciendo y llega a la edad adulta. Y aquí, siempre pensamos que todo es un poco más sencillo, porque la microbiota es muy compleja, pero pensamos que es muy resiliente. Es cierto, la microbiota es algo más estable durante la edad adulta que durante la infancia. Es estable si no le hacemos nada. O sea, si cambiamos nuestra dieta y nos alimentamos mal, si tenemos que usar antibióticos y, si hacemos cosas que se vayan un poco de las deseables, pues podemos estar afectando nuestra microbiota. Lo que sabemos en adultos, pues es que hay aproximadamente una 1/4 parte de la microbiota. Podemos decir que la compartimos todos en términos de especies, no de cepas. Pero solo compartimos una 1/4 parte. Es decir, la otra lectura es que un 75% de la microbiota de cada uno es de cada uno y no sabemos muy bien qué hace ahí, al menos a nivel poblacional. Y sabemos también que hay diferencias geográficas en la composición de la microbiota, pero también las hay genéticas, dietéticas. Es decir, es lo que decía antes, muchos de estos factores están presentes a la vez y se hace muy difícil dilucidar cuando el efecto es de un factor o de otro, ¿no? Sabemos también que la dieta es el principal factor que va a determinar la composición de la microbiota y sabemos que es modulable, lo cual lo hace especialmente interesante, ¿no? Hace años hablaba de la microbiota, de existencia de diferentes enterotipos, es decir, que cada persona podría clasificarse como perteneciente a un enterotipo u otro en función de la composición de su microbiota, y se sabe que la dieta era el principal determinante de pertenencia a esos enterotipos. Se sabe también que la dieta de individuos omnívoros, que son estos que muestran que están enriquecidos en estos microorganismos que no se ven aquí, es diferente de la de los vegetarianos, que es diferente de la de los veganos, que es decir, nuestros hábitos dietéticos pues sin duda van a influir, y la presencia de enfermedades metabólicas, como puede ser la obesidad, pues también. Todo, insisto, dieta, obesidad, va todo un poco ligado, son factores diversos que ocurren de modo concomitante, de tal modo que hay diferencias en los niveles de determinados grupos microbianos, y cuando hacemos análisis de clústeres o agrupamientos de microbiotas, pues se puede ver que estas relacionan, por ejemplo, con el BMI, con el índice de masa corporal de los individuos, ¿de acuerdo? De modo que la dieta, factor clave. Los fármacos, pues los fármacos están resultando que tienen mucho más impacto de lo que se esperaba inicialmente, no ya los antibióticos, que ya, un antibiótico se usa para matar microorganismos y matas unos, pues en el fondo esos desaparecen, haces campo para otros, era normal, era esperable que hubiera cambios, y de hecho, dependiendo del tipo de antibiótico, pues se conoce más o menos qué tipo de cambios podemos esperar. Pero es que, más de la mitad de los fármacos que se han estudiado han mostrado tener efectos sobre la microbiota, hasta el punto que si miramos qué factores son los que tienen más impacto en una corte, esto es una corte creo que de como 5.000 individuos japoneses, el uso de medicación es el factor que tiene más impacto en la composición de la microbiota.
O sea que el uso de medicación en general, sin hacer subgrupos. Cuando hacemos subgrupos de medicamentos, pues hombre, desde luego los inhibidores de la bomba de protones, pues claro, tienen bastante esperable y bastante obvio. Pero hay toda una batería de fármacos que están demostrando que afectan a la microbiota. Y también muy importante, aunque sabemos menos, es que la microbiota puede estar afectando esos fármacos. Yo aquí me centro en los factores que afectan a la microbiota, entonces no entro en otras cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que es una relación recíproca. Y después llegamos al envejecimiento. Y esto es interesante porque además esto es un problema, porque esto es la evolución de la pirámide de población española durante los últimos años y proyectada. Con lo cual, entender lo que pasa aquí es una necesidad. No es solo que sea científicamente interesante. Esto no sé muy bien cómo se va a sostener si no se mejora la salud de esta gente mayor, porque el envejecimiento se asocia a ciertas morbilidades, a mayor riesgo de diferentes situaciones y un poco todos los temas relacionados con la salud mental y cognitiva, que algunos autores hablan de que esto ya es un tsunami que nos va a llevar a todos por delante, ¿no? Entonces también es un ámbito en el que es importante entender qué factores afectan a la microbiota. Y el propio envejecimiento, cuando miramos o comparamos la microbiota de personas de edad avanzada con personas más jóvenes, vemos que hay diferencias. Hay grupos microbianos que presentan niveles más altos, grupos microbianos que presentan niveles más bajos. Hay diferencias también a nivel de sistema inmune. En la gente mayor presenta un poco un fenotipo un poco proinflamatorio, que es lo que llaman el inflammaging, que está presente desde luego en población española también, como cualquier otras poblaciones. Hay cambios también, ya bajando de niveles taxonómicos grandes a especies concretas, y de nuevo usando las bifidobacterias como ejemplo, pues hay cambios en las prevalencias de especies de bifidobacterias entre individuos de más edad e individuos adultos control, y desde luego hay también cambios en los niveles de esos metabolitos microbianos de los que hablábamos antes, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta y demás. Con lo cual el envejecimiento también pues afecta. Aquí abro un pequeño paréntesis, porque al final nosotros hacemos todo esto, o sea, por saber, que está muy bien, al menos en mi caso, hacemos todo esto de estudiar factores que afectan a la microbiota con el fin último de entender qué cosas podemos intentar corregir. Y una herramienta que tenemos para intentar corregir esas cosas es de lo que se va a hablar en este curso, que son los probióticos, los prebióticos. Es decir, que si sabemos cómo afectan determinados factores, como puede ser el envejecimiento, el siguiente paso es que podemos ir a buscar qué cepas hacen exactamente esos cambios que nosotros queremos que tengan lugar en esos individuos. ¿Vale? Si yo veo aquí que están bajando con la edad los niveles de Fecalibacterium, yo puedo ir a mirar qué cepas tienen la capacidad de producir un incremento en los niveles de Fecalibacterium. Si yo veo que estoy teniendo un fenotipo un poco proinflamatorio, puedo ir a ver qué cepas me inducen un fenotipo más regulador. Es decir, que si sé qué factor lo afecta y cómo está afectado, puedo tratar de corregirlo, ¿no? Y esto es solo un ejemplo. Por ejemplo, también se sabe, esto es relevante en personas de edad avanzada, pero también en personas más jóvenes, que tratamientos antibióticos muy potentes a veces generan problemas por clostridioides difíciles, que está ahí y prolifera. Y el problema que tiene no es que prolifere, es que produce toxinas. Y esas toxinas pues tienen la capacidad de dañar la mucosa, produciendo colitis pseudomembranosas y cuadros clínicos que pueden ser bastante graves. Pues sabiendo esto, pues nosotros, esto es como se vería la acción de una toxina de Clostridium difficile en una monocapa de células de epitelio intestinal, o sea, la monocapa se destroza, le hace agujeros, o sea, no sé si se aprecian, pero hay agujeros en la monocapa. Pues sabiendo esto, pues podemos tratar de ver si podemos, por ejemplo, seleccionar un probiótico para inactivar esa toxina. Y esto solo, insisto, solo un ejemplo. Pues lo que hicimos hace unos años fue coger un sobrenadante toxigénico de Clostridium difficile y lo incubábamos con diferentes cepas de bifidobacterias. No se me está notando nada hoy que me gustan las bifidobacterias, ¿eh? Bueno, eso. Pues esto es un vídeo de lo que pasa cuando ese sobrenadante toxigénico se pone en contacto con las células de epitelio intestinal y, si os fijáis, acaban apareciendo, de hecho, agujeros, o sea, se va todo la estructura de la monocapa al garete, y esto es lo que pasa cuando hemos tratado ese sobrenadante con esta cepa de Longum. Apenas hay cambios, hay una cierta desorganización al principio, pero en ningún caso llega a producirse ese daño. De nuevo, si sabemos qué factores están afectando a la microbiota
qué cambios se están produciendo, podemos tratar de buscar soluciones para revertirlos. ¿De acuerdo? También, y esto no voy a hablar mucho porque Mónica hablará seguramente mañana, conociendo los cambios que afectan a la microbiota con el envejecimiento, nos puede permitir identificar microorganismos que tal vez pudiéramos utilizarlos para modular ese envejecimiento. Y esto, por ejemplo, aquí pongo dos ejemplos, ¿vale? Microorganismos cuyos niveles van bajando con la edad. Estos son individuos menores de 50, entre 50 y 65, entre 66 y 80 y mayores de 80. Y vemos, por ejemplo, que Fecalibacterium va bajando con la edad y, en cambio, Akkermansia va subiendo con la edad. Y esto nos puede dar una idea de cosas a hacer, de explorar algunos de esos microorganismos para ver si pueden ayudarnos a modular de algún modo el envejecimiento, ¿no? Y el caso de Akkermansia, pues se ha visto en numerosos estudios con centenarios, que es un microorganismo que está enriquecido en personas que alcanzan mucha edad. Y hay evidencia en animales, y la doctora de la Fuente posiblemente dirá algo de esto mañana, en las que la administración de este microorganismo pues prolonga la vida, ¿no? Y mejora algunos aspectos funcionales durante el envejecimiento. Y esto es en cuanto a la edad cronológica, pero otro factor que ya se ha discutido aquí un poco por la mañana, que también puede estar afectando a la microbiota, de hecho es la edad biológica. Ya no es qué edad tenemos, es cómo de envejecidos estamos biológicamente. Y cuando se mira la edad, esto es la composición de la microbiota en diferentes personas, y aquellos en función de su edad cronológica y esto en función de su edad biológica. Y podemos ver que hay algunas personas cuyas microbiotas, en unos casos para bien y en otros casos para mal, pues hay personas que tienen una edad biológica mucho peor que la cronológica, otros al revés, y hay ciertos cambios en la composición de la microbiota que también, si lo logramos entender, pueden darnos pie a tratar de desarrollar moduladores de la velocidad de envejecimiento, ¿vale? O sea que la edad cronológica, la edad biológica son otros de los factores que van a influir a la microbiota. Y con esto acabo, para tratar de respetar el tiempo, un poco con unos mensajes para llevarse a casa o unas conclusiones. Y bueno, el primero es, eso yo creo que está claro ya después de la primera charla de la mañana, que la microbiota ejerce un papel clave para el mantenimiento de la homeostasis fisiológica, que, bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente se ve afectada por numerosos factores a lo largo de la vida, y hay que recordar que esos efectos pueden ser acumulables. Esto no lo sabemos en qué medida es así o no, pero las trayectorias vitales de cada uno son de cada uno, las enfermedades que sufrimos, los tratamientos que hemos recibido, la dieta que tenemos, los genes que hemos heredado, todo es muy individual y tenemos que lograr, en medio de esa maraña de factores, lograr entender algunas cosas para poder planear hacer intervenciones. Tal vez por esto no es tan fácil hacer intervenciones que luego, en última instancia y a nivel poblacional, demuestren un beneficio. El tema es realmente complejo, pero bueno, en cualquier caso la modulación de la microbiota constituye una opción para la mejora de la salud y para la prevención de enfermedades, o sea que hay que explorarla, hay que continuar investigando y bueno, pues si no es ahora serán unos años, pero seguro que algunas soluciones surgirán de esto, ¿no? Y muy importante, que más allá de la composición hay que entender la funcionalidad, hay que entender qué hace y cómo lo hace. También los mecanismos implicados, porque esto nos va a permitir identificar dianas y desarrollar estrategias de intervención, esperemos que muchas basadas en probióticos, prebióticos, posbióticos y bióticos de diferentes clases. Y nada, y eso es todo. Gracias por la atención y yo creo que ahora...